Bueno, hola Mati, vamos a terminar la unidad 5. Nos habíamos quedado en la comparación, ¿sí? En la comparación de lo que es la cláusula penal con otras figuras. ¿Sí? Habíamos hablado ya con el seguro y con los daños. Nos quedaban con las obligaciones alternativas, ¿sí? Ahí dice, bueno, que el deudor va a tener, digamos, dentro de las obligaciones alternativas, eh, la posibilidad de cumplir determinadas obligaciones. Acá, con la cláusula penal, no va a tener la posibilidad de cumplir una obligación o la cláusula penal. Eh, no cumple la obligación, tiene que cumplir va a cumplir la cláusula penal. Es así. Con las obligaciones facultativas son prestaciones accesorias. Acá la sustituye, ¿sí? Con la cláusula penal. Con las condicionales se supedita el cumplimiento. Digamos, hay un hecho que queda para condicionalmente acontecerlo. En cambio, la cláusula penal la tiene que sí o sí cumplir. Con la seña penitencial dice que se faculta el arrepentimiento, la posibilidad del cumplimiento. Y acá en realidad no hay culpa. Sí, en la cláusula penal va a haber una culpa. Con el pacto de displicencia te dice que la venta de la cláusula se podría arrepentir en la compra del vendedor. Es similar a la seña al pacto de displicencia. Solo generaría derecho a la restitución. Con el pacto comisorio, en el contrato hay una prestación, hay prestaciones recíprocas que se consagra con la cláusula penal, el contrato, y se disuelve con la virtualidad de dicha cláusula. ¿Sí? Ahí habría esas diferencias. El siguiente punto del programa, déjame que lo mire un poquito. De la vendría a tener, dame 2 segunditos. Dame un segundo. El punto 4, inmutabilidad. ¿Sí? Ahí nos quedamos. Dame un segundo que ya te busco los apuntes. Bien, Mati. Es inmutabilidad, ¿sí? Es el punto 4. Ya estamos terminando la unidad 5. Acá hablamos de los antecedentes que tiene el derecho comparado. Dice que hay una inmutabilidad absoluta. Viene en el código uruguayo, en el español, en el suizo y en el venezolano. Hay una mutabilidad absoluta que viene en el derecho alemán y el suizo. Hay una inmutabilidad relativa en el código italiano y el portugués. Dice que hay algunos códigos latinoamericanos que adoptan un sistema singular. El brasilero y el de México hablan de una cláusula penal donde estaría la cláusula penal igual a lo que es la obligación, digamos que vos pagás, o cláusula penal y la obligación igual, o que estaría más o menos atable o al doble de lo que te saldría la obligación. Dice que son objetables porque en realidad no tienen en cuenta el daño. Y sí, digamos, es como que muy muy seguro, digamos, a lo que te saldría ese daño, a lo que te saldría el no cumplimiento, y podés llegar a especular, digamos, sería muy especulativo. Por eso critican esto. Te dicen que bueno, entonces hago el jueguito de si cumplo o no cumplo. Vamos a lo nuestro, que sería el sistema del código. Te dice la jurisprudencia, dice que más que nada ha optado por decirnos que es muy rígido, que era más rígido nuestro sistema. Eso decía el sistema del Código Civil. Nuestro sistema del Código Civil Comercial ha adoptado un sistema no mucho más rígido, que se ha simplificado. Y el 794 nos dice que el, el juez dice que el monto no es que el juez lo puede morigerar, ¿sí? Dice que hay tres situaciones. Cuando el monto es desproporcionado, hay que en realidad el juez, ¿cuándo lo va a poder morigerar? Cuando el monto es desproporcionado, va a tener que tener en cuenta el valor de las prestaciones, va a tener que tener en cuenta las demás circunstancias, y va a tener que tener en cuenta
abusivo aprovechamiento sobre la situación del deudor. Y acá entra en juego la lesión subjetiva, ¿sí? Ahí es donde se va a fijar el juez el valor de las prestaciones, de lo que recibe el acreedor y lo que ha dado, y va a encontrar si existe la existencia del vicio o no, ¿sí? Y ahí vamos a entrar en juego con la acción subjetiva, ¿sí? Esta acción subjetiva propia de los vicios de los actos voluntarios, donde vamos a ver la existencia o no de la digamos, si hay o no desproporción en las prestaciones, si hubo o no un aprovechamiento, tanto en lo que es la parte objetiva, digamos, las prestaciones en sí, y si hubo ligereza o aprovechamiento de la necesidad del deudor, entonces ahí el juez va a poder determinar o no si hay que cambiar, y puede ofrecer el acreedor el restablecimiento, o la nulidad, ¿sí? Para determinar el cumplimiento o no de la cláusula penal. Bueno, el 798 te habla del cumplimiento parcial. Te dice si cumple una parte, el acreedor lo puede aceptar, la pena va a disminuir, o puede no aceptar y va a deber el todo. La ampliación dice que existe la posibilidad, si hay una convención entre partes, siempre y cuando haya una indemnización suplementaria. El daño, si hay dolo del deudor, puede haber un daño superior. ¿Cuándo no? Cuando el acreedor no tiene derecho. El 796 nos habla de la opción del deudor. Dice que el deudor puede eximirse del cumplimiento del pago de la pena únicamente y se resuelve el derecho. El 797 nos habla de la opción del acreedor. Dice que puede optar entre la obligación y la pena, no por las dos, y dice que hay una excepción cuando la pena sea por simple retardo. El 798 te habla de la divisibilidad, dice cuándo es divisible o no divisible, cuando la obligación es principal, cada deudor o heredero, dice no incurriendo en la pena sino en la proporción a su parte. El 798 nos habla de la indivisibilidad, cuando las obligaciones sean indivisibles, cada deudor va a estar obligado. Fíjate en el 801 nos habla de la nulidad. Dice cuando la obligación sea nula, la nulidad de la obligación con cláusula penal no causa la nulidad de la obligación principal, ¿sí? Es decir, cuando haya varias obligaciones. El 802 nos habla de la extinción de la obligación principal, no extingue sin culpa del deudor de la obligación con cláusula penal. Cuando la obligación no es exigible, no tiene efecto sobre la obligación que tiene la cláusula penal, ese es el 803. ¿Sí? Bueno, eso con respecto a la pluralidad de los sujetos. Bueno, Mati, hemos terminado la unidad 5. Te la mando. Te mando un abracito. Cualquier cosa me vas avisando, ¿sí?